supranacional en la ciencia jurídica. Efectivamente, compañero. El compañero ya nos mencionó esta parte que siguen algunos compañeros sin poder entrar a la sesión, pero bueno. Vamos a ver que el compañero tiene razón en lo que nos comentó. Nosotros estudiamos Derecho Romano y lo expone perfectamente el maestro Floris Margadán debido a estas razones principales. Primero, porque pertenecemos a la familia jurídico romano-germánica. Ese es un primer punto. El día de ayer, entre algunas lecturas que se sugería, es la tradición jurídica romano-germánica de Merriman, pero hay diferentes textos que ustedes podrán encontrar incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que les podrán dejar mucho más claro que pertenecemos a diferentes familias jurídicas y nosotros pertenecemos a la familia jurídica romano-germánica. Ayer les mencionaba de manera muy general que estamos hablando de por lo menos de 1200 años de tradición jurídica. Si alguien me puede decir cuántos años de tradición jurídica tiene México como Estado independiente. ¿Alguien que sepa cuántos años tenemos de tradición jurídica como nación independiente? ¿200 años, maestra? Más de 200 años, 211 años, más o menos, pero tenemos 200 años. Si hablamos de números cerrados, tenemos 200 años de tradición jurídica. ¿Por qué, compañero? Creo yo que es porque en 1824 fue cuando entra el primer presidente, que sería Guadalupe Victoria. Bueno, su nombre es otro, pero lo conocemos como Guadalupe Victoria. Y entonces yo me imagino que en ese momento es cuando empieza oficialmente la tradición del derecho y la justicia. A partir de que somos una nación independiente es que podemos saber que tenemos una tradición jurídica independiente a la de la Nueva España. Entonces, si comparamos del 753 antes de Cristo al 565 después de Cristo, que es, se fija como la fecha de la muerte del emperador Justiniano, estamos hablando de más de 1200 años de tradición jurídica. Si nos vamos a la definición que da el maestro Floris Margadán, que parte del año 753 antes de Cristo hasta hasta el Renacimiento, veremos que son más de 2100 años de tradición jurídica. Entonces, realmente, si nosotros comparamos la vida jurídica de México en comparación con la de Roma, no tiene un símil de ninguna forma. Entonces, sin duda nos presenta una gran complejidad estudiar estos más de 1200 años de tradición jurídica. Decía el compañero, para tener una plataforma, nuestro Floris Margadán es muy específico. Punto número 1, estudiamos derecho romano, puesto que pertenecemos a la familia jurídica romano-germánica. Yo ya no me detendré mucho a explicar la recepción del derecho romano en el derecho mexicano, puesto que entiendo que ya cursaron su historia del derecho mexicano, recepción del derecho, a través de las leyes de la Nueva España, a través del Código Napoleónico, etcétera, y ya no me detendré a explicarles toda esta parte porque entiendo que ustedes ya lo tienen claro a partir de su materia de derecho mexicano, historia del derecho mexicano. Pero sí es muy importante que reafirmemos que pertenecemos a una tradición jurídica romano-germánica y por tanto que los rudimentos de todo nuestro derecho está en el derecho romano. Como les mencionaba ayer, no vamos a estudiar nosotros, los que estudiamos derecho romano, los que somos investigadores en esta materia, y ustedes que son estudiantes, no vamos a estudiar de las fuentes de la monarquía o de la república, ni siquiera de la fase primogénea del imperio, sino habremos de estudiar a partir de esta compilación que hace el emperador Justiniano, que es el Corpus Juris Civilis. ¿Quién me puede decir cómo está constituido este Corpus Juris Civilis?
¿Integrado por cuántos libros para empezar? Alcen sus manitas, compañeros, para que puedan ir participando, puedan ir recordando. Sheila, la escuchamos. ¿Cuántos libros y cuáles son? Si no me recuerdo, son 4. ¿Sí? Es el Códex, ¿Sí? las instituciones, ¿Sí? Novelae y... Las novelas. Ajá, y me falta uno. Ay, el último no lo recuerdo. El más importante de todos, ¿cuál es? Ay, no me acuerdo del último. Para nuestro estudio. ¿Quién la puede ayudar a su compañera? ¿Faltó el digesto? El digesto, exactamente. Entonces tenemos el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Nosotros vamos a entender claramente que a partir de esta compilación jurídica, es la primera compilación jurídica que existe, en la cual veremos diferentes aspectos del derecho y entenderemos mucho más doctrinalmente al derecho romano. Y nosotros no solo estudiamos esta integración de esta obra compiladora de Justiniano, sino que el derecho romano nos llega a partir de los glosadores y los posglosadores. A mí me importa mucho que ustedes tengan claro que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el mundo occidental entró en un periodo totalmente oscuro. Venimos de un desarrollo tecnológico, porque sí había tecnología, por supuesto, de distinta forma que a la que hoy conocemos, tecnológico, arquitectónico, social, cultural, jurídico, por supuesto, de la monarquía, la república y el imperio romano, a esta fase oscura que se llama Edad Media. Entonces, realmente es muy importante que nosotros podamos advertir esto, que no fue hasta el año de 1090 donde se descubre un manuscrito por el monje Irerio, a través del cual comienza nuevamente el estudio del corpus juris y comenzamos a observar lo que se llama los glosadores y los posglosadores. Entonces, me es muy importante que ustedes observen el desarrollo y la recepción que tenemos del derecho. Lo conocemos a través del corpus juris civilis y no solo a través de sino a través de las diferentes escuelas de los glosadores, posglosadores, para llegar ya a las escuelas alemanas, a las escuelas francesas del derecho civil, y es también como así recibimos a través de nuestro derecho novohispano. Ustedes ya saben toda esta parte, y si no se acuerdan de esta parte de la conquista, de llegada de los europeos a tierras americanas, la conquista de América por diferentes naciones. A nosotros nos tocó España, pero a algunas regiones les tocó Portugal, en la parte de Brasil, en algunos les tocó franceses, bueno, al menos lo intentaron, y en otros ingleses, pero nosotros recibimos el derecho romano a través del derecho hispano y derecho novohispano. Yo ayer les decía muy importante que ustedes tienen que razonar muy claramente que Roma pasó de ser una pequeña ciudad. ¿Alguien está por ahí con el micrófono abierto? Hágame favor de cerrarlo, por favor, porque me distraigo yo y se distraen ustedes. Entonces vamos a ver cómo la evolución de la sociedad romana fue de ser una ciudad pequeña, de una extensión de vida muy pequeña. Vamos a pasar a partir de la República y el imperio, sobre todo en su fase primera, a que Roma conquiste todo el mundo occidental conocido hasta el momento. Entonces, me gustaría saber si alguien pudo revisar en el mapa algo en relación a hasta dónde llegó el alcance de las conquistas de Roma. ¿Alguien lo pudo ver?
Sí, profesora, llegó hasta, Miguel Ángel, llegó hasta lo que es la parte de España, que actualmente es España, toda esa parte, también la parte, bueno, toda esa parte europea de Turquía, donde también el Imperio Romano conquistó, o sea, prácticamente fue toda Europa y parte de África, que es bueno, esa parte Toda de Turquía. Europa, la parte de África, África. Ujú. lo que conocemos ahora como Oriente, como el Medio Oriente, Medio toda Oriente, sí. esta parte, recordarles, cuando ustedes, si Egipto. alguien ha leído la Biblia, me podría decir si Jerusalén bajo quién estaba en los tiempos del Señor Jesucristo conquistado y bajo dominio, pues si Los alguien ha leído romanos. la Biblia sabrá que estaba bajo el Los Imperio romanos. Romano. Entonces, ustedes podrán alcanzar a ver la conquista territorial a la que llegó el pueblo romano. Por tanto, el derecho, hay diferentes comentarios al respecto, pero el derecho que vemos en el mundo occidental conocido hasta este momento, veremos que es derecho romano, que por supuesto está influenciado al ser una nación o un imperio colonialista. Veremos que se dejó influenciar, por supuesto, por los derechos locales, pero era preponderante el derecho romano. Veo la mano de Jessica Arellano alzada. ¿Me puede decir si tiene algún comentario, compañera? No, solamente igual era para responder la pregunta, pero me ganó el compañero de que había llegado al año 264 a Sicilia, de España. Sí, perfecto. Por allá. Sí, era eso. Perdón, se me olvidó bajarla. Muchas gracias. Y entonces vamos a ver que pasamos de la monarquía romana, aquí cuando vamos a ver esta parte de la cual hablaremos, la periodización política jurídica que nos referíamos el día de ayer, en el cual habremos de separar o dividir en 3 etapas históricas la forma de nuestro estudio del derecho romano en atención al modo de gobierno que encontramos. Y en primer lugar tenemos la monarquía encabezada por una sola persona, que es el Rex Romano. El Rex Romano, en él recaían todos los poderes, es una figura totalitaria, absoluta, un rey absoluto que tenía todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder religioso, todo el poder de la administración de justicia, y realmente estamos hablando de una sociedad sumamente rudimentaria, una sociedad pequeña en la cual, según nos relatan algunos historiadores, la ciudad de Roma no abarcaba más de 500 kilómetros cuadrados. Y si bien es cierto, ya a partir de la monarquía observamos la figura del Senado, veremos que no tiene el mismo contexto. El Senado, en las 3 etapas históricas, es decir, monarquía, república e imperio, ocupará un espacio y funciones distintas en cada etapa, y en este caso únicamente fungía el Senado como un cuerpo colegiado de consejo hacia el rey. No tenía un peso ni era un contrapeso que se le hacía al rey, sino estaba integrado por lo que diríamos nosotros en español, los seniles. Era una frase que no era peyorativa, sino al contrario, hacía referencia a un grupo de personas mayores de 60 años de edad, las cuales, por considerarse sabias, integraban este cuerpo colegiado consultivo para ayudar al rey en sus decisiones. Y vamos a ver que aunque tenemos estos cuerpos colegiados incluso para la creación de normas jurídicas en una fase muy tardía de la monarquía, solamente son cuerpos colegiados consultivos, no tienen un peso social. Ya vamos a ver ya desde la monarquía la presencia de la domus romana, de esta división social entre los patricios y los plebeyos, y veremos que el derecho, esto es muy importante, que el derecho en la monarquía es
consuetudinario, es decir, atiende a la costumbre. Y la fuente de este derecho consuetudinario son las morus majorum, en español, las costumbres de nuestros antiguos. Y veremos que la administración de justicia está y recae en las manos del rey. El rey encarna todo el poder público de manera absoluta. Veremos ya que más o menos recordarles que las fechas históricas son absolutamente arbitrarias. Yo siempre les comento que no se durmieron siendo una monarquía y despertaron siendo una república. Eso es muy importante. Los cambios sociales no son del día o de la noche a la mañana o del día a la noche, sino son progresivos, pero la historia nos marca aproximadamente entre el año 510 a.C. o 508 a.C. como el inicio de esta fase histórica, política histórica, conocida como la República Romana, que es una fase sumamente interesante donde este poder público absoluto del Rex Romano se desmembra en diferentes magistraturas del poder público. Y vamos a ver que las instituciones republicanas se fueron instituyendo lentamente, por supuesto, pero a partir de la Constitución republicana en el siglo IV se crean estas magistraturas del pueblo romano que tienen un carácter temporal, pero también viene a sentarse esos rudimentos. Por supuesto, rudimento significa algo muy básico, el fondo más básico de la democracia moderna. Y vamos a ver que ya no tenemos un poder absoluto, sino es un servidor público quien administra, se desmembra el poder público, electos a través de asambleas por un tiempo fijo en el cargo y son considerados como una función pública. Veremos en este caso que son cargos de carácter honorario. ¿Por qué se dice cargos de carácter honorario? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa un cargo honorario? Luis Javier, ¿lo escuchamos? Buenas noches, maestra. Buenas Un noches. cargo honorario es aquel que no tiene ninguna remuneración económica. Efectivamente. Un cargo honorario es aquel que no tiene ninguna remuneración económica, ningún emolumento, ningún sueldo. Entonces, hasta la fecha existen cargos honorarios dentro de juntas de gobierno, dentro de asociaciones civiles, dentro de la beneficencia pública, etcétera. Pero vamos a ver que una de las características de estos cargos públicos es que eran honorarios, lo que por supuesto trajo como consecuencia que preferentemente accedían a ellos los patricios. Los plebeyos no podían acceder por razones económicas, puesto que no había una contraprestación económica o algo que permitiera sustentarles durante ese año que en general servían los magistrados en la función pública. Y por lo tanto vamos a ver que hay algunas características generales de las magistraturas, tales como la electividad. Yo ya les decía que los magistrados eran elegidos en las asambleas, en las comicias centuriadas, en algunos en las comicias curiadas, y vamos a ver también que esto no era permanente, sino estamos hablando de manera general que las magistraturas eran de carácter anual y no se podían acumular dos magistraturas. Por supuesto, si una persona terminaba de su cargo, podía acceder a una magistratura diferente, pero no podía recaer dos cargos en una misma persona. También vamos a ver que existía colegialidad. ¿Alguien me puede decir qué significa colegialidad?
¿no? A ver, nuevamente Luis, por favor, compañero. Un colegiado no especial que se forma por varias personas para analizar temas en común. Efectivamente, que actúan de manera colegiada. Hasta la fecha, hoy en nuestro sistema jurídico, tenemos tribunales colegiados de circuito. Eso significa que la decisión no es tomada de manera unilateral, sino se actúa de manera colegiada, en colegiación. Y en el caso de las magistraturas republicanas, así vemos que funcionaban las magistraturas republicanas en colegialidad. Sin embargo, no impedían unos a los otros el desempeño de su función, sino únicamente se limitaban a través del veto o de la interpretación. Veremos también que otra de las características de esta magistratura es la gratuidad, que es lo que les decíamos, es honoraria, no se recibía ningún emolumento o sueldo con motivo del desempeño de la función pública y por supuesto tenían una responsabilidad, hacían un juramento en el cual juraban actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico. Hay también los que nos interesa el derecho público, vemos que hay también los rudimentos de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por supuesto, no es materia de este curso, pero es muy interesante observar cuando uno estudia las magistraturas republicanas, observar este tipo de cuestiones que en realidad para el tiempo que estamos hablando, que es el siglo IV a.C., son avances jurídicos muy significativos, muy evolucionados y, por supuesto, sientan los rudimentos de nuestro derecho actual. Y vamos a ver que derivado de esta forma de elección, de estas características, los magistrados tienen el imperium del Estado. ¿Qué significa el imperium del Estado? Tener el imperio de la ley a su servicio. Podían aplicar ese imperio, significaba la jurisdicción, pero también la coerción. Y vamos a ver que este imperio pues les permitía actuar a nombre y con las facultades del Estado. También tienen la potestas, que representa un poder inherente a las funciones del Estado, y sobre todo estaban destinadas estas potestas para los magistrados que no tenían el imperium, como los censores. Veremos que tenemos magistraturas ordinarias, magistraturas extraordinarias. Entre ellas observamos la magistratura ordinaria del consulado, censura, cuestura, pretura, edilidad, y las magistraturas extraordinarias, que solo se elegían si algo salía mal respecto del orden público, como la dictadura, los tribunos de la plebe. Y veremos que en el caso de el desmembramiento del poder público, yo les dije, en el Rex Romano recaían todos los poderes, incluso el religioso. Vamos a ver que sí tenemos un magistrado perteneciente a la función pública que se erige como un pontífice máximo. Sustituye las funciones que tenía el Rex Romano en el aspecto religioso, y su cargo, como es una magistratura extraordinaria, es vitalicio y era inamovible. Entonces, muy importante, de todas estas magistraturas ordinarias y extraordinarias, ¿ustedes cuál creen que, para efectos del estudio de esta materia, sea la más importante para nosotros? Ustedes ya traen un conocimiento previo, por eso me atrevo a preguntar estas cuestiones. ¿Alguno que recuerde? Ayer mencionábamos y alguien me preguntaba, maestra, ¿qué es el derecho honorario? Cuando les hablaba acerca del derecho civil y el derecho honorario, les mencionaba algo al respecto. ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, precisamente para eso es este curso. Para efectos de esta materia, el magistrado más importante para nosotros es el pretor. Esta magistratura jurisdiccional que actúa
en colegialidad, son elegidos en comicias centuriadas y vamos a ver que su elección tenía las mismas formalidades que la del cónsul. El consulado era una magistratura muy importante y la elección del pretor se realizaba en estos mismos términos que la del consulado. ¿Por qué nos interesa tanto la pretura, el pretor? O ayer también uno de los alumnos preguntaba, ¿es lo mismo jurisconsulto, jurisprudente y pretor? Y nosotros respondíamos sí, porque precisamente a partir del establecimiento de esta magistratura ordinaria, vemos el nacimiento del jus honorarium y esta creación jurídica maravillosa que es la jurisprudencia. Decíamos ayer, el arte de lo justo o lo injusto. Y veremos que el pretor, a partir de que tenemos esta figura, aun y cuando se constituye el imperio, continúa. Es la única magistratura que conserva sus características hasta a partir de la República y hasta fin del imperio. Ya veremos que a partir de, respecto al fondo económico durante la República, ya la comunidad política romana deja de ser una sociedad que era eminentemente rudimentaria, agrícola y pecuaria, agropecuaria, es decir, vivía de la agricultura y de la ganadería, y vamos viendo que va adquiriendo una economía mercantilista. Ya Roma, a partir de la República, deja de ser una economía agrícola, agropecuaria, para poder comenzar este intercambio comercial tremendo. ¿Alguien sabe por qué comienza y por qué viene este cambio tan sustantivo? No. ¿Nadie, compañeros? Pues bueno, les sugiero que lean sus libros, que revisen las fuentes históricas, pero es muy importante ver el desarrollo militar. Trajo estas grandes conquistas territoriales, la construcción, comenzó la construcción de grandes embarcaciones. Si alguien ha visto alguna película en la que aparezcan las embarcaciones, bueno, por supuesto, representaciones cinematográficas de lo que eran las embarcaciones romanas, realmente era algo increíble. Y comienzan estas grandes conquistas territoriales con el fortalecimiento del ejército romano y viene este intercambio comercial. Ya no necesitan ser autoproductivos y autosuficientes, sino comienza este intercambio con otras regiones del mundo de los productos. Y entonces van a ver, entre otras cosas, que el trigo africano tiene una calidad mejor que el trigo europeo y es mucho más barato. Comienza esta parte de hacer intercambio económico con otras áreas geográficas, comienza la acuñación de monedas. Es muy importante que veamos el desarrollo social que hay en este momento en Roma. Las grandes conquistas territoriales militares permite también la posibilidad de tener mucho más esclavos. Y entonces, a partir de la mano de obra gratuita, que son la esclavitud y los esclavos, veremos que tenemos el desarrollo de una economía mucho más mercantilista que agropecuaria. Y vamos a ver que a partir de la República veremos que ya comienza el derecho escrito. Cuando hablamos de fuentes del derecho, vamos a ver que tenemos derechos escritos. Yo les decía ayer que hay una discusión teórica acerca de cuándo fue la emisión, cuándo se emitieron la ley de las 12 tablas, y esto, bueno, yo creo que va a ser eterno porque no hay nadie que nos dé a la fecha algo de convicción. Sigue habiendo algunos teóricos que dicen que fue al final de la
monarquía, otros que dicen al principio de la república, pero lo que sí es cierto es que a partir de la república tenemos derecho escrito. Hacerles hincapié, durante la monarquía derecho no escrito, solo la costumbre. A partir de la república tenemos derecho escrito, por supuesto va a subsistir las costumbres, pero también vamos a ver que tenemos el inicio ya no solo de un jus civil escrito, sino vamos a tener un jus honorarium. Como producto del trabajo de los pretores, vamos a ver que, tenemos al jus honorarium. También veremos que ya se vuelve mucho más común en el Senado. Veremos que comienza la creación de las normas jurídicas, es decir, de las leyes, en la cual vamos a ver que tenemos un proceso legislativo. También inicia esto que llamamos actualmente como proceso legislativo. Hoy en México tenemos un proceso legislativo que se debe seguir para la creación de las normas jurídicas, que si no se observa, pues se puede tildar de vicios en la creación de la ley. De la misma forma, veremos que en el caso de Roma comienza como con un proceso legislativo. Y veremos ya en esta parte, algunos teóricos incluyen la descripción de la ley de las 12 tablas, la cual entiendo que pues ustedes ya tienen muy claro. También, híjole, escucho ruido, perdón. Me pido a la persona que tiene abierto su micrófono que si me hace el favor de silenciarlo. Bueno, tenemos los plebiscitos, los edictos de los magistrados como fuentes del derecho, y veremos que principalmente también ya traemos incorporado el jus honorarium. Aquí la creación del pretor en el jus honorarium nos va a abrir una visión distinta a la del jus civile. Dijimos que el jus civile es un derecho de estricta aplicación, que es únicamente para ciudadanos romanos. Por supuesto, cuando veamos mañana la unidad 3, en la cual, la cual hablaremos de la unidad 4, que es persona, veremos esta parte de la ciudadanía, etcétera. Pero veremos que realmente a partir de la República y visto el edicto del pretor traducido en la jurisprudencia, es una fuente del derecho súper importante a partir de la República. Y vamos a ver que ya como resultado de todos estos cambios que fueron muy abruptos durante la República, donde realmente se comenzó con un gran avance, ya una vez que se va consolidando las grandes conquistas territoriales, el cambio económico, un auge económico tremendo, por supuesto que como toda sociedad comienza una crisis, la crisis de la República, y sobre todo impulsada por estas diferencias entre patricios y plebeyos, y viene una gran crisis política, económica, social, que nos lleva a buscar una nueva forma de gobierno, que a partir de la batalla de Actium veremos que más o menos entre el año 31 a.C. y 27 a.C. comienza en búsqueda de una nueva forma de gobierno derivada de esta crisis que fue multifactorial durante la República. Comienza esta forma de gobierno que denominamos como imperio. Y veremos que en un principio se busca que darle el título de Augusto como una magistratura más, como una magistratura extraordinaria, como si fuera la dictadura, pero realmente no pudo consolidarse
restauración de la República y surge esta nueva forma de gobierno imperial. Y veremos que se llama diarquía, ayer lo platicábamos, porque se comparte el gobierno entre el Augusto, el emperador, y el Senado. Pero poco a poco veremos que el poder del Senado se va disminuyendo hasta que se vuelve un príncipe, un emperador absolutista que tiene al Senado únicamente como un órgano servil. Vimos en la monarquía que el Senado era un órgano consultivo. Durante la República tuvo una gran fuerza, una gran fortaleza, puesto que era el lugar donde se elegían a los magistrados, el lugar donde se creaban las normas jurídicas. Recordarles que incluso hay mucho acerca de novela histórica en la cual, y bueno, por supuesto, fuentes históricas donde se habla de grandes asesinatos en el Senado, una pugna por el poder público tremendo, y vamos viendo que este órgano colegiado, en lugar de avanzar hacia un fortalecimiento del poder, se vuelve ya hacia el imperio absoluto en un órgano solamente servil, que servía para alabar al Augusto, para alabar al emperador, y poco a poco van desapareciendo las magistraturas. Quedan algunas magistraturas, sobre todo la censura, que es quien realiza el censo. La pretura es así, pero sus características cambian en su origen. Si alguien trabaja en alguna Secretaría de Estado, sabrá que hay una delegación de facultades. Si alguien conoce o ya cursó, no sé si aquí tengamos algún compañero que ya haya cursado Derecho Administrativo, hay una delegación de facultades. Aquí, en el Imperio Absoluto, vemos que, si bien es cierto, continúan algunos magistrados ejerciendo el poder público, no lo hacen de la misma forma que lo hacían durante la República con el imperium del Estado, sino lo hacen ya con la delegación del poder del emperador. Realmente se hace pues una forma muy pues muy distinta. En el fondo es, como les digo, definitivamente pues atiende a cuestiones de derecho público, pero es muy interesante ver cuál es la fuente del poder público durante la República y la fuente del poder público de los magistrados durante el imperio. Y también observaremos que pues tenemos durante el imperio, como forma de la economía, un comercialismo que va aún más allá del mercantilismo. Y veremos que, como consecuencia del abandono del campo, de este cambio tan drástico de la economía y la falta de ser autosustentables económicamente, se entró a una crisis tremenda que también fue producto de este gasto excesivo de... Aquí di una pregunta, dice, ¿Calígula fue durante la República o durante el Imperio? Definitivamente fue durante el Imperio. Generalmente era lo que yo les decía, dentro del imaginario colectivo está únicamente como fase histórica la de el Imperio. Todos recuerdan a Julio César, todos vieron bueno, muchos hemos visto la película de Cleopatra, algunos ya más jóvenes y modernos vieron la serie de Roma, etcétera, y que nos invita a esta fase del Imperio Romano, donde ya tenemos la construcción del Coliseo, de estos grandes foros, de estos grandes teatros, de columnas tremendas, etcétera. Este gran y excesivo gasto del Estado romano, lo pongo entre comillas porque no es un Estado moderno, pero en ese tiempo sí era un Estado rústico de la antigüedad, como una sociedad antigua, hizo que poco a poco se entrara en una crisis que nos lleva hasta la caída del Imperio Romano de Occidente,
primero una división del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Romano de Occidente, es decir, se divide el imperio en dos partes, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, y en un primer lugar la caída del Imperio Romano de Occidente para ya hacia el año 476 aproximadamente la caída de Constantinopla. Entonces, realmente veremos que, si bien es cierto, fue una época, el imperio de apogeo, también fue el fin de la civilización romana con ese esplendor, con esa creación política, jurídica, arquitectónica, cultural, etcétera. Todo esto se acaba para que el mundo occidental de ese tiempo entrara en lo que denominamos la Edad Media o el obscurantismo. Durante el obscurantismo no hubo ninguna creación cultural, económica, ni nada, sino el mundo completo entró en un momento de pues letargo, donde no hubo absolutamente nada de creación pues cultural, creación jurídica, ni mucho menos, y hasta el Renacimiento volvemos a este desarrollo de la civilización occidental. De las fuentes del derecho en el imperio podemos observar la ley, al igual que en la república. Vemos con mayor presencia los senadoconsultos. También persiste el edicto de los magistrados, o esto que llamamos las resoluciones que dan los jurisprudentes. También tenemos la jurisprudencia y vemos también las escuelas clásicas del derecho sobre todo durante el reinado de Augusto. Vamos a ver que tenemos dos escuelas, los sabinianos y los proculeyanos, y también veremos los mandatos y las constituciones imperiales. Entonces, esto es de suma importancia. Ya vamos hacia la caída del Imperio Romano de Occidente y ya en el Imperio Romano de Oriente, a partir del año 527 de nuestra era, observamos que llega un emperador denominado Justiniano. Y el emperador Justiniano tenía como principal objetivo restaurar el esplendor de la República Romana. Ese era su objetivo primordial, restaurar el esplendor de la República Romana. Y se buscó hacer muchas reformas para lograr este objetivo, entre otras, restauración hecha para la unidad territorial, de los servidores públicos en materia administrativa, porque en ese tiempo ya existía una burocracia pública. Vamos a ver que el emperador Justiniano creyó firmemente que a partir de una renovación jurídica podría llegarse a una restauración de la República. Y por eso observamos que, sin saberlo, eso es muy importante que ustedes lo reconozcan, sin saber a qué llegaría, les surge la idea de hacer una compilación de las normas jurídicas que existieron, como les digo, con mayor esplendor durante la época republicana. Y entonces veremos que a partir de ya algunas compilaciones que se habían tratado de hacer, como algunos códigos, él trata de poder hacer una compilación de un códex. Y veremos que a partir del año 534 aproximadamente se trata de hacer una compilación entre Triboniano y Doroteo, que nos lleva ya a, por la inmediatez con lo que se hizo, es decir, la brevedad en el tiempo, a la creación de otra comisión para la redacción del digesto, en el cual se buscaba compilar todas estas citas de los jurisconsultos clásicos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan. Es una
compilación de las citas de los jurisconsultos y comienza con la Constitución, es decir, da la autorización a través de la Constitución de Actore, que busca la compilación de estas citas para llegar a una obra que se llama El Digesto, compuesta por 50 libros. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden. El Digesto está constituido por 50 libros de 39 jurisconsultos distintos. A ninguno se le da una mayor relevancia que a otro. Realmente es importante que ustedes hasta la fecha pueden consultar estas obras. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Alguien ha consultado El Digesto, por curiosidad, siquiera? ¿No? ¿Nadie ha tenido la curiosidad de ir al Digesto? Bueno, cuando yo trato con mis alumnos, ya son 9-1. Si alguien tiene que salir, no hay ningún problema. Los que quieran continuar, continuamos ya para darnos. Bueno, en mi clase habitualmente les comento que en México, en Latinoamérica, todo lo que es Hispanoamérica, las universidades españolas primordialmente estudiamos a base de conceptos. El derecho romano, así como lo estamos haciendo en este momento, lo estudiamos a base de conceptos. Definimos la ley, qué es la ley, las partes de la ley, qué es el derecho honorario, etcétera, y nos vamos a partir de solo conceptos. Sin embargo, aunque ellos no tienen una base jurídica romano-germánica, las escuelas que pertenecen al Common Law, tal como Estados Unidos, Inglaterra y por supuesto otras naciones del Commonwealth, verán que estudian derecho romano de manera casuística, es decir, con base en el método del caso, que mañana vamos a ver método del caso. Es muy importante, por favor, si alguien pues puede ir revisando la unidad, se los voy a agradecer mucho. Y ellos iban directo a la resolución de casos con base en el digesto. Ellos sí estudian el digesto y los maestros les plantean los casos. Pueden consultar el Corpus Juris y por supuesto el digesto en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí viene la traducción del latín al español y realmente es muy productivo, muy cultural para el estudiante de derecho y bueno, para todos los que estudiamos derecho romano ya como una verdadera pasión. Entonces, veremos que en primer lugar esta compilación de el emperador Justiniano no se denominaba Corpus Juris Civilis, sino van a hacerse la distinción entre el Corpus Juris Canonici y el Corpus Juris Civile, que es decir, el Corpus Juris o el cuerpo de normas jurídicas que pertenecían a la Iglesia, y la distinción que se hace es el Corpus Juris Civilis, que regula el derecho civil. Veremos también que, derivado del Códex, el Digesto, surgen las instituciones, que es el primer libro de texto de derecho. Eso es muy importante, que ustedes puedan saber que fue realmente como un libro de texto las instituciones y después las novelas. Veremos que aquí se hace una compilación sobre las constituciones y principalmente se refieren a derecho público y también en algunas partes a derecho privado. Ya, como les he dicho, pues a partir de esta compilación jurídica del Corpus Juris Civilis, vamos recibiendo nosotros a través de la escuela de los glosadores, posglosadores, los comentaristas, a partir de las escuelas francesas, alemanas y por supuesto a través de la influencia del derecho español en el derecho novohispano, es como nosotros vamos recibiendo el derecho romano para conformarnos como una nación que pertenece al sistema jurídico romano canónico. Entonces, en términos generales, esto es lo que vemos en nuestra unidad número 2, para mañana ir preparando nuestra unidad número 3, que se refiere al método del caso y a la parte del casuismo en el derecho romano. En este sentido, ¿alguien tiene alguna pregunta? Es muchísima información. Les hablé
de más de 1200 años de la historia, y no solo historia común, sino historia jurídica en menos de una hora. Entonces realmente es muchísima información. Yo les pido de la manera más atenta que vayan a sus libros de texto de derecho romano, pero también de historia de Roma, para que ustedes puedan ubicarse en tiempo y en espacio, para que puedan entender claramente a qué nos estamos refiriendo cuando comentamos estos periodos históricos con base a la organización política de la sociedad romana. Si alguien tiene alguna duda, les agradeceré que la planteen, y si no, nos vemos el día de mañana para poder resolver dudas. Sus compañeros, Jessica y los otros dos compañeros, se están esforzando realmente mucho para poder recibir sus preguntas. Por favor, compañeros, lean, denle un repasito a lo que vieron con sus maestros de Derecho Romano 1, y recuerden que tienen dudas. Si les queda duda de todo, pues bueno, se trata de hacer en esta fase expositiva, pero yo les invito a que aprovechen estas 10 sesiones, ya vamos en la sesión 2, para mañana entrar a la 3, para realmente resolver. Hay mucho de qué hablar en materia de derecho romano, pero también hay muchas cuestiones que al alumno le causa confusión, que le causa duda, y por eso estamos en este curso intersemestral de la materia. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, les agradezco que lo hagan de manera ordenada, y si no, nos vemos el día de mañana para seguir avanzando en nuestra unidad número 3. No, maestro, No, muchas maestro. gracias. Muchas gracias. Pues, Nos vemos mañana, Gracias. maestro. nada que Sí, decir. gracias, hasta mañana. Unidad 3.